Diálogo Directo. Ya son las 17 horas con 18 minutos, 17 con 18 minutos. Saludamos a esta hora de la tarde a Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Producción, Industrias y Empleo de Cuenca. El sector de la cerámica nacional está en crisis debido al incremento desmedido de las importaciones. Andrés, buenas tardes, bienvenido a la tercera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Cuéntenos, por favor, en qué situación se encuentra actualmente el sector de la cerámica y cuál es la principal dificultad que están enfrentando al momento. Isenia, buenas tardes. Primeramente, le agradezco mucho esta oportunidad de conversar con ustedes. Buenas tardes a todos los radioyentes. Sí, usted lo ha indicado muy bien. La situación de la cerámica plana en el país, de la industria cerámica plana en el país es muy compleja. Nosotros tuvimos una solicitud hacia el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, una solicitud de implementar una medida correctiva del mercado para tratar de equilibrar el mercado nacional, pero penosamente dicha solicitud fue denegada por el Consejo de Comercio Exterior el pasado 24 de julio y obviamente le están, a consideración de nuestra institución, le están dando la espalda a una industria 100% ecuatoriana de más de 65 años, con 7,000 empleos importadores y el resto es la industria nacional. ¿Qué es lo que está sucediendo con la industria cerámica? Pues nosotros desde febrero del año pasado iniciamos una investigación en donde se pudo presentar al Ministerio de la Producción y justamente por eso en noviembre del año pasado se inició la investigación para la implementación de esta medida correctiva. Se presentaron algunos datos que confirman el daño grave que está generando la importación en la industria nacional. Primer dato que asusta es el crecimiento exponencial de la importación. 218% de crecimiento desde enero 2016 a abril 2020, 218%. El decrecimiento de la industria nacional, no el crecimiento, el decrecimiento de la industria nacional ha sido del 9% en el mismo periodo. Entonces, mientras que la importación sube, la industria nacional baja. Obviamente, todos estamos conscientes que la industria es la que más empleo genera en el país y obviamente se van a ver afectados de una cantidad de empleos importante. Y ahí está el gran problema que está generando este daño grave a la industria, porque ante la situación de este crecimiento exponencial de las importaciones, la industria nacional ha perdido 17% en el mercado nacional. En este momento ya las importaciones están llegando al 49% del mercado nacional y en nuestras proyecciones, si es que la situación se mantiene como está y penosamente si es que el gobierno nacional, el Ministerio de la Producción no toman medidas que están sustentadas en la Organización Mundial de Comercio y en normativas nacionales, medidas para defender la industria nacional, lo que se va a lograr de la industria cerámica es, primero, una caída de la producción del 83%, segundo, una caída del empleo del 85%, 6,000 plazas de empleo se terminarían tanto en la provincia de La Suay como en la provincia de Chimborazo, y las exportaciones que en este momento inclusive se están realizando a los Estados Unidos, exportaciones tan necesarias para el Ecuador en dolarización, se terminarían en cero. Esa situación significaría o generaría, si es que el gobierno nacional no toma medidas necesarias para defender a esta industria de una competencia, si le voy a llamar así, pero es una competencia entre comillas, que no existe en el mercado, es una competencia que no se puede dar en el mercado, porque los productos importados están ingresando a puerto ecuatoriano al 150% subfacturados, es decir, con precios 150 veces más bajos que el costo de producción nacional, pero admirablemente esos mismos productos importados llegan al mercado a precios menores, pero relativamente menores a la producción nacional, lo que significa que la rentabilidad de la industria nacional es sumamente pequeña. El año pasado fue del 1.5% y las importaciones, la rentabilidad de las importaciones sobrepasan a veces el 100%. Entonces, ante esta situación, si es que el gobierno nacional no implementa medidas de defensa comercial, pues la industria de cerámica plana va a cerrar en el país. ¿Cuáles son esas medidas de defensa comercial que ustedes han propuesto y cuál es el argumento de las autoridades en este caso para no darles a ustedes la razón en el sentido de que están defendiendo la producción nacional? Por supuesto, como ya le indiqué antes, la solicitud que nosotros realizamos al Ministerio está amparada en el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio relacionado a las salvaguardias. Según la Organización Mundial de Comercio existen dos tipos de salvaguardias, las generales y las específicas. Nosotros estamos solicitando las salvaguardias específicas. ¿Por qué se implementa o cómo ampara una salvaguardia a un país?
la única forma de implementar una salvaguardia es confirmar que existe un daño grave o un potencial daño grave a la industria nacional. ¿Y por qué la Organización Mundial de Comercio tiene tanto cuidado en la industria? Porque de la industria nace el comercio. Si no hay industria, el comercio no existe. Entonces, al Ecuador, si es que comienzan a caerse las industrias, no va a haber exportaciones. Si no hay exportaciones, la dolarización se cae. Por eso es tan trascendental, y este es un ejemplo importante de lo que está pasando a la industria cerámica, de comenzar a pensar de que en un libre comercio, que todos estamos de acuerdo en el libre comercio, en un libre comercio tanto hay estrategias ofensivas como defensivas. El Ecuador ha implementado solo las ofensivas, pero las defensivas se está olvidando y con eso está quebrando muchas industrias a nivel nacional, empresas la cerámica. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno nacional? Pues penosamente, como le dije antes, el respaldo que esperábamos a la industria nacional no se pudo dar. Pero ¿cuál es el argumento? Tenían que haberles dicho, no les podemos ayudar o no podemos, ¿por qué? Existe la resolución del COMEX en el cual indica 2 considerandos específicos para decir que la investigación, que tenía 2 etapas, la investigación se da por terminada. Según el Consejo de Comercio Exterior, que a nuestro entender no analizó técnicamente la situación, sino políticamente, no tomó en consideración los informes positivos tanto del mismo Ministerio de la Producción como del Ministerio de Finanzas, informes que aconsejaban implementar esta medida de salvaguardia. ¿Pero por qué no se la dio? Bueno, el primer considerando que utiliza el Consejo de Comercio Exterior está relacionado a los precios. Los precios, que según ellos se verían afectados los consumidores por el aumento de precios, pero esto no es así, porque en el mercado nacional el que maneja el precio no es el productor nacional, que son 4 empresas, sino son los importadores, que son 179, y que obviamente a venir a precios tan bajos, inclusive como yo le decía, 150 veces más bajo que el costo de producción nacional, los que manejan a la baja el precio de la producción de los importadores, de los precios de la cerámica plana en el mercado nacional, son los importadores. Entonces, obviamente, ellos lo que están haciendo es aumentar su rentabilidad, pero el consumidor no se ve beneficiado de esa rentabilidad del 80, el 90 o el 100%. Primer, considerando que es completamente falso. Segundo, considerando utilizado por el Consejo de Comercio Exterior. Cuando se inició la investigación, el mismo ministerio nos solicitó que la investigación debía iniciar enero 2016 y terminar en diciembre 2019. Y en marzo, nos solicitaron ampliar hasta abril 2020. Pero, para nuestra sorpresa, en la resolución del COMEX se indica que el análisis se ha ampliado a lo que sucedió en la pandemia. Pero en la pandemia todos los sectores productivos cayeron, debido obviamente a la cuarentena que vivimos desde el mes de marzo hasta el mes de mayo. Todas las actividades se cayeron casi a cero. Entonces, incluir un tema que inclusive el mismo ministerio no lo incluyó al inicio, nos sacó del proceso, no nos dejó actualizar la información y tomaron la decisión que por una caída de las importaciones no se podía tomar una medida de defensa comercial, situación que el mismo ministro en una entrevista en Diario El Comercio indicó que la industria de cerámica plana había caído el 40% en la pandemia y la importación el 20%. Entonces, inclusive ya en la pandemia la industria cayó mucho más que la importación, pero sin analizar técnicamente, porque esa es nuestra posición, se tomaron decisiones políticas por presiones políticas y esto lo que va a generar, insisto, es la pérdida de más de 6,000 plazas de empleo en las provincias de Azuay y Chimborazo. Ahora, si el gobierno, las autoridades de comercio no llegan a darles la razón y se mantienen en la posición actualmente, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el futuro inmediato de esta empresa? De esta industria, perdón? ¿Cuánto tiempo más van a poder seguir operando bajo estas condiciones, tomando en cuenta que tienen una competencia en cierto sentido desleal con los importadores del producto? A ver, si es que la proyección y el proceso de decrecimiento de la industria nacional sigue como se ha estado viendo los últimos 3 años y medio, es muy probable que para el 2023, entre el 2023 y el 2025, se llegue a esos números que yo le indiqué, una caída del 83% de la producción y una caída del empleo del 85%, y las exportaciones irían a cero. Eso es la proyección que tiene la industria de cerámica plana. Entonces, la preocupación es permanente. El sector de cerámica plana está sumamente desilusionado con la decisión del gobierno nacional y del Ministerio de la Producción en dar la espalda a una industria de más de 65 años de historia, 100% ecuatoriana.
Y justamente ahí está la preocupación debido a que hace pocos días o pocos días antes de la decisión que tomó el Consejo de Comercio Exterior, el mismo ministerio se volcó para apoyarle a una industria nacional como es la del camarón cuando tuvieron esos problemas en ingresar a la China. Lo mismo ha sucedido con otro tipo de industrias, pero penosamente, y lo tengo que decir, se ve mucho apoyo a la agroindustria o a industrias ubicadas en la costa ecuatoriana, específicamente en Guayaquil, y cuando se solicitan medidas, apoyos o necesidades de la industria que está ubicada en ciudades fuera de Quito y Guayaquil, obviamente ese apoyo no se da. Hay muchos sectores que inclusive están ubicados en la capital que no han tenido ni un solo apoyo del Ministerio de la Producción, y eso es sumamente preocupante porque, insisto, el Ecuador requiere exportaciones y si a la industria ecuatoriana no se le da competitividad, esas exportaciones se van a ir a cero. Y si no podemos generar exportaciones, la dolarización se va a caer. Esa es la realidad. Ojalá que el gobierno nacional tome cartas en el asunto. Estamos solicitando una cita al señor presidente de la República para que escuche la situación real y que tome una decisión y que nos presente a una persona que pueda tomar decisiones en bien de la industria nacional, que en este momento esta famosa agenda de competitividad que se habló hace muchos años no se ha dado un solo paso, y peor aún cuando se presentan medidas que puedan defender a la industria nacional se da la espalda. Agradecerle por su presencia virtual en nuestros estudios, Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Producción, Industrias y Empleo de Cuenca. Ustedes ya conocen, amigos, de primera mano, de la mano de la voz del representante de este sector, los problemas por los que atraviesa la producción de la cerámica plana en nuestro país, la respuesta del gobierno y este reto que sin duda de subsistencia están enfrentando por el momento. Muchísimas gracias, Andrés. A las órdenes, muchas gracias. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.